www.congotopnews.com. Saïdi. Coach. Sí, me escucho, sí. Merci. Nous allons assister à la conférence de presse avant-match. Pour l'équipe de la République démocratique du Congo, nous avons le coach, le sélectionneur c'est M. Hector Coupel, et nous avons aussi le joueur Cédric Bakam. Moi qui vous parle, c'est M. Jerry Calemon qui est le team média officiel de l'équipe de RDC. On commence directement, oui. Bonsoir. Bonsoir. Amin Amri. Ma question sera en espagnol. Entonces, mister, si quieres me escuchar. En directo en español. Bueno, ¿a qué tipo de oposición se espera mañana ante una gran equipo de Marruecos, ante una hinchada toda adquirida a su causa? ¿A qué oposición se espera? Y la misma pregunta para Cedric. Gracias. Sin lugar a dudas, siempre cuando hay mucha gente a favor, eso puede jugar a favor del equipo local, pero no siempre es así. A veces hay un apresuramiento, hay un nerviosismo. Nosotros estamos concentrados en lo que tenemos que hacer, en aquellas cosas que podemos cambiar con respecto al primer partido, y no estar pendiente demasiado de la gente. Sabemos siempre que tu público te ayuda, pero la concentración que tenemos en este momento es en hacer lo que tenemos que hacer y hacer lo que creemos que nos puede dar la victoria. Yo creo que para los dos es un partido difícil. No es fácil para ninguno de los dos y presiones vamos a tener los dos. Y bueno, esto es lo extraordinario que tiene el fútbol, ¿no? Que siempre está la expectativa, está la posibilidad, está la actitud, está la esperanza, está la fe, y cada uno lo va a intentar hacer con
con su modelo, con su estrategia o con aquellas cosas que cree que le puede dar la posibilidad para ganar. Non, pareil, moi je vais répondre en français par contre. Le coach a bien résumé la situation. Demain c'est simple, le calcul il est simple, il y a un ticket, il y a deux équipes, donc il n'y a qu'une seule équipe qui remportera le ticket. Je pense pas qu'il y aura un match facile, que ce soit pour nous ou pour les Marocains. On va s'attendre à une grosse bataille. Et puis voilà, c'est pour ce genre de match qu'on aime le football, pour ce genre d'atmosphère. Il y aura beaucoup de pression, il y aura du monde dans le stade, ça va être une bonne fête. Et en tout cas, moi je suis confiant. Nous on va se préparer, on s'est préparé pour cette confrontation. Et puis voilà, la concentration c'est le maître mot. Faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Neti kako zotinda SMS, me tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Neti kako na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali ye mpe azwi esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money mpona Kinshasa, MTN Money to RTL Money mpona Brazzaville. Tap send na beti na send mbongo yamba mbongo ata na minuit. Tap send mbongo elongo na poche ekoti na chombo. Tap send. You send me, send you. Buenas tardes, soy Daudi de la Radio Nacional Marroquí. Aquí. Usted dijo después del sorteo que fuiste al baño 4 veces. ¿Cómo usted preparó este encuentro o cómo preparó a sus jugadores para remontar el resultado de la ida? Gracias. A ver, la primera parte no la entendí porque justo fue la primera parte de la pregunta. Te lo repito. Usted dijo después del sorteo que fuiste al baño 4 veces. ¿Cómo? Bueno, no, fue un chiste. Era una broma. No. A ver, no puedo explicar qué es lo que preparamos en estos 2 o 3 días, lo que vamos a hacer en el campo, porque es obvio, pero tampoco es que se pueden modificar tanto las cosas, porque la verdad que si uno se pone a pensar, nosotros hemos hecho un buen partido, o como digo yo, es un partido de 180 minutos, hemos jugado el primer tiempo. Ahora tenemos que jugar el segundo tiempo en el campo rival, pero no es que vamos a hacer grandes cambios, porque el equipo por lo menos funcionó bastante bien. Ese es lo que pensamos nosotros y algunas opiniones que he recibido. Ahora, siempre yo digo que algún pequeño movimiento o alguna pequeña modificación uno siempre puede hacer y lo va a probar seguramente, más allá que lo pueda haber trabajado y que, repito, no hay tiempo, lo va a probar, lo probaremos mañana y posiblemente haya cosas que haya que ir cambiando durante el partido. Es decir, en el fútbol es muy difícil predecir todo lo que va a pasar. Uno cree que puede tener el control porque para eso uno trabaja, pero la realidad es que a veces los partidos terminan de una manera que inesperada o terminan sucediendo cosas inesperadas y tal vez eso modifique todo. Y si no, fíjense qué le pasó a Italia. ¿No? Nadie podía pensar que Italia podía quedar eliminado en el Mundial, sin embargo, por eso digo, en el fútbol uno trabaja, hace cosas, hace pequeños movimientos, tiene su estrategia y después en la competición, bueno,
evidentemente ganará aquel que ha hecho mejor las cosas. Y a veces eso no es que pasa siempre. Yo tengo mucho respeto por Marruecos, pero yo creo que nosotros en Kinshasa hemos jugado un poco mejor. Pero bueno, no se pudo ganar y lo importante es el resultado. Yo terminé. No, no, ¿qué c'est? JBM Fret Service pour l'envoi des colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Cabinda, très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. L'efficacité au rendez-vous, agence Yassur, agence Yangouya, agence Yabastar. Par exemple, il y a une colline comme en assurance. Il y a un JBM Fret Service pour la colline avec Kinshasa, Brazza, partout. Aux agences Yabastar. Donc, on est de Yéboué. Tu es dans la colline. De Boumou, on a Simabo. Donc, il y a une épisode comme Kitok. Oezali agence ya bamiyibite oezali na assurance ya makasi même bakiti même bafrigo même mituka soko mpe olingi mpe ndako mpe ekokoma. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Betonabao, différence, Yéna, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. Oui, bonsoir Hector Cooper. On voulait savoir est-ce que il y aurait éventuellement des changements tactiques de prévus sur le match retour ou comptez rester sur la même base qu'au match aller? Au niveau du système, est-ce qu'on peut s'attendre à quelques petits changements ou pas du tout? No lo sé. Je ne sais pas. Du moment qu'on gagne, c'est le plus important. Tenemos que esperar que funcione todo. مساء الخير، سؤالي باللغة العربية. رشيد محمودي صحفي عن قناة الدار. وصول بعثة المنتخب الكونغو الديمقراطية كان في الساعة الأولى من يوم السبت. نود إذا كان ممكن أن تتحدثون عن الاستقبال الذي حظي به المنتخب الكونغولي، كيف مرت أجواء هذا المعسكر التدريبي تأهبا للمباراة الحاسمة بالمغرب. ¿Cómo hemos sido recibidos? Eso entendido, ¿no? ¿Cómo hemos recibido? Sí. Bien. No hubo ningún problema. De manera muy educada, muy respetuosa. No hay ninguna queja, absolutamente nada. Muy bien. مساء الخير، حليمة تربيع الموقع سبور انفو ام. سؤالي غادي يكون بخصوص الجماهير اللي غادي تحضر بكثافه لهذا المركب، واش استعنتوا بالدولي الكونغولي بين مالونغوليتا من اجل الحديث عن هذا الجمهور وعن هذا المركب اللي كيتعتبر مركب الرعب كيف كنقولوا هنايا في المغرب؟ A ver, el aficionado expresa un sentimiento y seguramente va a apoyar a su equipo, no hay ninguna duda. Ahora,
esto es fútbol, es decir, y es un espectáculo, aunque a veces, muchas veces se emplean frases, la vida o la muerte. No, esto es un espectáculo de fútbol. Y yo creo que, por lo menos lo que yo tengo entendido y lo que conozco, este es un pueblo muy educado, según mi opinión. Entonces, ahora, seguramente va a alentar a su equipo, va a haber mucho apoyo, eso no tengo ninguna duda, no hay ninguna duda, pero en esto también los profesionales estamos acostumbrados, es decir, sabemos que, y se lo puedo asegurar, que más allá de yo vengo también soy argentino, y en Argentina también el público es así. Pero es lo que cada uno tiene a su favor cuando juega local. Nosotros lo tuvimos en Quisaya y ahora Marruecos lo tendrá aquí. Pero yo espero que el público no sea decisivo, que el juego y nosotros podamos hacerlo mejor y poder ganar el partido. Dernière question pour le coach. Monsieur le coach, jusque-là, c'est du 50-50. Comment est-ce que la RDC compte aborder le match retour? Et vous pourrez être complété par Cédric Wakam si c'est possible. Nosotros vamos a abordar el partido con muchísima ilusión. ¿Por qué? Porque estamos ante una alternativa importante. La República del Congo está a 90 minutos, como está Marruecos también. Son muchos años que el Congo no va a un mundial. Lo sé yo, lo saben los jugadores, lo sabe todo el mundo. Y lo que sabemos que tenemos la obligación de hacer es dar lo máximo de cada uno. Por supuesto que siempre dentro de reglas, de orden, de una estructura, de una estrategia. Haremos todo lo posible para que no desaprovechar esta oportunidad, porque no es fácil llegar a esta opción, o por lo menos no todos tienen esa posibilidad, así que hay que aprovecharla al máximo y hay que hacerlo máximo. Después, señores, esto es fútbol y a veces, bueno, hoy el espíritu, la actitud, la motivación que tenemos es que podamos estar en Qatar y darle toda esa alegría, como Marruecos le querrá dar la alegría también al pueblo marroquí, nosotros dársela a la República Democrática del Congo, que hace casi 50 años que no puede ir al mundial. Y el fútbol decidirá mañana en 90 minutos. On va passer à Cédric Bakambu pour la dernière série de questions. Je complète. Oui. Non, le coach il a bien résumé le truc entre guillemets. Si on est là, c'est que voilà, on l'a mérité. Maintenant, on a 90 minutes d'une qualification historique pour nous. Ça va pas être facile parce qu'on est face à un rival qui a beaucoup de qualité aussi. Mais comme vous l'avez dit dans votre question, on a fait 1-1 en match aller, les chances sont intactes, il faut y croire. Si on est là, c'est parce qu'on y croit. Et moi, j'ai confiance en mon équipe. Je sais qu'on est capable de réaliser de grandes performances. Et demain, il va falloir réaliser une grande performance si on va avoir des chances de se qualifier. Question pour Bakambu. Cédric, vous avez affronté l'équipe du Maroc en CAN 2017 à Riyad avec une victoire par un but de junior. Qu'est-ce qui a changé pour vous en ces 5 ans et pour tout le groupe? Parce que vous, votre carrière, la Chine, le retour en Europe, etc. Mais qu'est-ce qui a concrètement changé entre ces deux matchs? Merci. Entre l'équipe qui a joué à 5 ans la Coupe d'Afrique face au Maroc et l'équipe d'aujourd'hui, il y a pas mal de joueurs déjà qui ont changé. Moi, je suis un joueur, on va dire, plus aguerri, avec plus d'expérience, entre guillemets. Et puis voilà, le football, de toute façon, c'est des cycles. Il y a 5 ans, on avait une équipe, aujourd'hui, on en a une autre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que demain, ça va être une belle confrontation et il va falloir donner le maximum. Une autre question? Cédric. Non, Cédric. Cédric Bakambu. Il n'y a pas de question pour Cédric?
S'il n'y en a pas, comme ça, la dernière question pour le coach, et puis on va... Coach Eurobinas ديال كانديدات كامبو محمد تشينكو. No entendí. Eurobinas a bordo del candidato Campo Mohamed Chinko. Del campo. Todavía no lo vi. Todavía no lo vi. El estadio es, me imagino, pero todavía no llegamos al... Pero bueno, la estructura que se ve es muy buena. Muy bueno. Merci. Tout à l'heure, là, nous allons aux entraînements pendant 15 minutes. Et selon les directives de la FIFA et de la CAF, il n'y aura pas d'interview. Vous allez seulement filmer, même en live, c'est permis. Après 15 minutes, vous allez nous libérer parce que nous allons faire notre entraînement. Merci. Et à tantôt. Faites comme moi. Je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. Na tindeli bango mbongo na tap send. Netika kozotinda SMS no tindi mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. Netika na Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application na bino ya tap send. Kaka na téléphone na yo. Otindi esika ozali, ye pe azwi esika azali. Pona numéro oyo ezali na M-Pesa, RTL Money to Orange Money pona Kinshasa, MTN Money to RTL Money pona Brazzaville, tap send na beti na send mbongo. Yamba mbongo ata na minuit. Tap send. Mbongo elongo na poche. Et koti na chombo. Tap send. You send me, send you. JBM Fret Service pour l'envoi de vos colis à Kinshasa, Congo-Brazzaville, Pointe-Noire et bientôt à Lubumbashi. Vous pouvez également nous faire confiance, vous qui êtes en Angola, vous pouvez envoyer aussi à Cabinda très bientôt. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Suivez-moi. JBM Fret Service, l'efficacité au rendez-vous. Nous avons pris le pari de faire du fret de marchandises vers le Congo-Brazzaville, Pointe-Noire, Kinshasa, bientôt Lubumbashi et le Cabinda. Le type de fret que nous proposons le fret maritime et également le fret aérien. Pour le fret maritime, nous partons sur 3 départs par mois et pour le fret aérien, nous partons sur un départ une fois par semaine. La communication, la confiance, le sérieux, la rigueur et surtout la rapidité dans l'envoi des colis. Voilà ce qui est au cœur de notre volonté. JBM Fret Service, Betonabao, différence, il y a du sérieux ici. Pour tout contact, veuillez nous appeler au 01 89 16 42 09. Et pour les clients se trouvant à l'étranger, nous sommes également joignables via WhatsApp au plus 33 6 64 06 61 09. JBM Fret Service. L'efficacité au rendez-vous. www.congotopnews.com